ahora vamos a desear transmitirlo para otras personas que aún no han comenzado y que puedan tener interés. Entonces, a la vez que lo hago yo, todos vosotros también podéis experimentarlo. ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Cómo lo veis? Y me estáis ayudando. Este es un espacio ahora compartido en el que dices, estoy hablando, pero en realidad estamos hablando todos. Porque en nuestro interior hay un deseo de compartirlo. Ay, me emociono. Cuando descubres, cuando experimentas algo que te funciona tanto, que te da tanto entendimiento, que aporta tanto a tu vida, deseas compartirlo. Y para compartirlo, tienes que ponerte en el nivel de comunicación de la persona que comienza. Porque tú en tu camino ya tienes una serie de informaciones, de experiencias, que entre nosotros ahora ya nos entenderíamos. Pero es muy bonito hacer el experimento de buscar la explicación, las palabras que pueden llegar a alguien que aún no ha experimentado lo que aporta la meditación. Entonces, el tema de hoy es ¿para qué sirve meditar? Y la primera respuesta es que sirve para centrar la atención, para pasar de un estado en el que estamos agitados, que estamos desequilibrados, nerviosos, a un estado en el que nos sentimos centrados, nuestra atención centrada, nuestro cuerpo en calma, tranquilo. Y eso es lo que ocurre cuando meditamos. Experimentamos con nuestra atención. Nos damos cuenta de la libertad que nos ofrece la atención. De manera voluntaria, elegimos cómo la utilizamos, dónde está, cómo está. Y una analogía que se ha utilizado mucho y que sirve para entender esto antes de experimentarlo es la analogía del eje de la rueda. Cuando nuestra atención está centrada, estamos en el eje de la rueda donde no hay movimiento, hay quietud. Desde ahí observamos todo lo que ocurre desde la calma, desde la quietud. Imaginaros dos ruedas con un eje. Si apoyamos algo en ese eje, aunque las ruedas se desplacen, nosotros vamos en ese eje tranquilo. Bien, pues vamos a imaginar este eje vertical. En nuestro sistema nervioso central sería nuestro eje y luego hay ruedas que giran. La primera es la que gira en torno a nuestra cabeza. Y ahí el movimiento es del modo pensar. Hay pensamientos, nuestra atención está centrada cuando lo observamos desde el eje, desde el área límbica. Hay mucha actividad del modo pensar, pero estamos tranquilos, en quietud. Si no estamos centrados, nuestra atención se va a esta rueda y somos agitados por los pensamientos. Entonces, cuando aprendemos a meditar, aprendemos a centrar la atención y observamos los pensamientos desde la calma, desde el silencio. Ese es nuestro primer asiento de quietud, de tener la atención centrada. La siguiente cosa que ocurre, que llega a nuestro sistema nervioso, es percibir. Percibimos cosas en la superficie de nuestro cuerpo y también percibimos nuestro mundo exterior. Desde esto ya sería como un eje más amplio por todo el cuerpo y ahí elegimos si situamos nuestra atención en el exterior y entonces este modo percibir nos da muchas informaciones, lo que dicen, lo que ocurre y ahí también nos podemos marear, podemos entrar
en esa agitación. Toda esa información a través del modo percibir, si nuestra atención se va a esa rueda, nos sentimos desequilibrados. En cambio, si percibimos desde una atención centrada a lo largo de este eje de equilibrio, las sensaciones de serenidad. Ocurren cosas alrededor, pero estamos observándola desde la serenidad. Entonces, cuando meditamos, lo que hacemos es jugar con estos tres elementos. La atención, que es el modo observar, es la mirada de nuestra conciencia. Con la atención elegimos lo que llega a nuestra conciencia. En función de dónde situamos la atención, nuestra experiencia de nosotros mismos, nuestra conciencia es diferente. Entonces, practicar la meditación es practicar con este movimiento de la atención. Ahora mismo, todos nosotros tenemos experiencia, paramos un momentito y de manera natural percibimos este eje de quietud. Y de manera natural percibimos los pensamientos que pueden estar alrededor, pero no nos afectan. O diferentes sensaciones o cosas que ahora mismo pueden estar ocurriendo a nuestro alrededor. Si lo contemplamos desde el eje de la rueda, la sensación que tenemos es de quietud. Cuando meditamos, especialmente entrenamos la atención y llegamos a este estado. Y luego este estado es como un recuerdo grabado en nuestro cuerpo que reproducimos en cualquier momento del día. Nos hacemos más conscientes, más sensibles. Te das cuenta en qué momento has saltado al exterior de la rueda y hay un pensamiento, una emoción, algo que ocurre que te agita. Y dices, vuelvo al eje, vuelvo a la quietud. Y lo hacemos en un minutito o dos, vuelves a la quietud. Si es muy intenso, pues dices, bueno, voy a retirarme un momento, 5 minutos, voy a centrar bien mi atención para volver a desplazarme en la vida en este eje. Claro, es como ir en un carruaje que es empujado por ruedas y continuamente estamos eligiendo si asentamos nuestro carruaje en el eje de estas ruedas y entonces vamos suave por la vida, observando, entendiendo, dándonos cuenta de lo que ocurre, o si resulta que este eje lo conectamos a una parte exterior de la rueda. Entonces, si este eje está en una parte exterior de la rueda y nuestro carruaje está apoyado en el eje, nosotros vamos por la vida con una agitación. Meditamos para encontrar el buen asiento de la atención en este eje inmóvil, tranquilo, que nos acompaña en la vida. Nos vamos desplazando en la vida, en este carruaje, desde la calma. Meditamos para observar desde el silencio. Con lo cual tienes lo que se ha llamado también el estado de testigo. Tú observas el modo pensar y eliges. Eliges, eso es muy importante. Es como el científico que observa y elige si esa manera de pensar es adecuada o no. Lo quiero poner con otras palabras. Cuando meditamos, pasamos de una atención en el ego que se cree todo el modo pensar, que se identifica con el modo pensar. En ese estado, lo que quiero comentar es que somos muy manipulables. Con una atención que se la regalamos al ego, se la regalamos al modo pensar, como nos digan algo 100 veces, lo grabamos como auténtico. Que esto, fijaros, es algo que se sabe ya desde Goebbels. Tú dices a la población una idea 1000 veces y al final queda grabada. En cambio, si tú pasas a tu silencio, a tu silla interior, a tu modo de observar, aunque esa información pase 1000 veces,
Tú cada vez vas a elegir si la grabas o no. Tú te das cuenta de si eso se corresponde con la realidad o no. Con lo cual preservas tu cerebro, preservas tus conexiones neuronales. Eliges lo que grabas y lo que no. Con lo cual, visto así, meditamos para ser libres de la manipulación mental. Y esto tiene muchísimas implicaciones. Ahora mismo vivimos en un mundo que es, como diríamos, estamos delante de la pantalla del ordenador, la pantalla del móvil, y continuamente tenemos este bombardeo de informaciones. Entonces, cuando meditamos, tenemos esta capacidad de observar y elegir. ¿Os dais cuenta? O sea, realmente, cuando profundizas en este aspecto de para qué sirve la meditación, al final llegas a la conclusión de que sirve para salvar el mundo. En la situación que estamos ahora, es drástica la diferencia entre utilizar voluntariamente la atención, utilizar la libertad que nos da nuestra atención y no utilizarlo. Es ahí donde está la libertad en nuestra vida. Ya hemos visto muchísimos ejemplos, tampoco me quiero repetir, pero apreciamos esa diferencia entre vivir en el piloto automático, el ego, que es totalmente manipulable, influenciable, o vivir en nuestro ser, en nuestro espíritu. Hola, pues no solamente no añadir, decir que es que lo dices, es muy sencillo y es eso. Entonces como no se me ocurre por ahí añadir algo porque ya está dicho, es elegir continuamente dónde quieres estar. Y creo que es ahí y no enredarnos más. Eso es, ahí está. Cuando llegamos a ese punto, o sea, lo bonito de esto es que cuando llegas a ese punto del eje de la rueda, dices, qué sencillo. Entonces, cada día, cada momento vamos llegando a ese eje de una manera y cuando llegas dices, qué sencillo, si es que todo se resume a lo mismo, a anclar Claro, la atención en el silencio. es simple, sí. Es un ejercicio continuo, Eso es, continuo. justo lo has dicho muy bien, Pau. O sea, por una parte es simple, pero por otra parte es continuo. Ah, y otra cosa que quería añadir, me parece muy interesante, porque estamos aquí porque hemos tenido esa experiencia a veces muy intensa. Entonces, además, sabemos dónde queremos ir. Como dice Paula, no se mantiene, lo buscas. Pero lo interesante son todas las experiencias que ya vamos acumulando, que están en nuestra memoria. Me acuerdo cuando en el 2009 tuve esa experiencia que sería estar en ese eje de la rueda, en esa posición, prácticamente todo el día, a lo largo de casi un mes. Entonces esa experiencia se quedó muy grabada y dije, esto es lo que quiero, así quiero vivir en mi vida. Sé que esto es posible. Entonces todos nosotros ya tenemos esas memorias, esas grabaciones. Sé cómo es ese estado, sé la vitalidad que me da, la claridad mental, el entendimiento de todo. Entonces cuando esas experiencias están ahí, sabes lo que quieres. Entonces, en nuestro día a día, pues claro, estamos todavía ensayando. Nos vamos a ese carruaje en el exterior de la rueda, y ¡uy! Y vuelves. Sabemos dónde vamos. Y además tenemos esta suerte de que tenemos nuestra maestra, Nirmala Salve, que ya ha sido un ejemplo de vivir en este eje de la rueda toda la vida. Entonces están ahí sus enseñanzas, que cuando descubres algo, a lo mejor das con una de sus eh, conferencias y dice, aquí está igualmente explicado. He llegado a un entendimiento y efectivamente así está explicado por alguien que sé que verdaderamente tenía esa experiencia.
Entonces esa ayuda es importantísima, porque también cuando podamos tener alguna duda, pues ahí en internet hay tantas conferencias suyas que te dan pistas. Pero quizás este es otro punto importante, ¿no? El que tenemos esas experiencias. Los que hemos vivido esos años en los años 80 y 90, cuando íbamos a la India, estábamos allí un mes, pues que alcanzabas estados que de alguna manera se han quedado en la memoria. No te acuerdas de todos los detalles, pero sí de algunos. Y eso hace que quieras llegar ahí. Y para eso meditas. Dices, porque sé que cuando medito estoy particularmente entrenando ese estado. Estoy entrenando mi atención. Por eso la importancia de dedicar un rato cada día. Es como el que entrena. Tú entrenas tus músculos, tu postura, un ratito en el día y luego se mantiene en el resto del día. Pero sabes que tienes que volver a ese entrenamiento específico para que todos tus músculos, todas tus articulaciones estén preparadas. Pues la meditación es lo mismo, es ese espacio que entrenamos más nuestra atención, que nos muestra más detalles de las vibraciones, de toda la sutilidad. Pues cerramos un momentito los ojos para terminar y nos damos cuenta de esto. Simplemente es como asentarlo y sobre todo darnos cuenta de la suerte que tenemos, de lo que nos hemos dado cuenta, que tenemos esta sensibilidad, este entendimiento. En este mundo que vivimos, sabemos que la salida va por aquí. Y desde ese estado vamos a desear todos que ese estado se extienda y que la ayuda divina nos llegue. Es este juego en el que sabemos que la magia, la ayuda divina está ahí, pero su expresión en este mundo depende del deseo de los seres humanos. Entonces, los que ya nos vamos dando cuenta, vamos a desearlo. Deseo esta luz divina en mi cerebro. Deseo la atención iluminada. Y agradecemos también la sensibilidad, las vibraciones de las manos, los cosquillos de la cabeza, todas esas cosas físicas que son evidentes y nos confirman la realidad. La realidad de esta energía que nos cuida, nos equilibra. Y entendemos a la vez que nos estamos desplazando en este carruaje, que mientras vivimos estamos viajando en el carruaje. Y eso implica la atención al exterior, darnos cuenta, entender lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en las personas a nuestro alrededor y lo que ocurre en nuestra cabeza, en nuestra mente. Acepto con alegría este viaje, porque sé que cada vez que estoy mal es porque me he ido al exterior de la rueda. Y sé que tengo la capacidad de volver a sentarme en el silencio. Pero percibimos la intensidad de la energía Kundalini ascendiendo. Se percibe como un bombeo, una pulsación. La energía Kundalini se pone contenta. Oh, me están escuchando, me están deseando, quieren esto. Y la energía Kundalini, la energía divina, nos lo da. Muchas gracias por esta compañía. Ya cada uno siga a su ritmo, su día, o su meditación, o lo que desee. Gracias.